ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de adoración. Buenos días. Vamos a unirnos hoy en la acción de gracias a Dios por la vida de María del Carmen Monroy Pineda, que está cumpliendo años. Vela aquí donde está. Bueno, le damos el aplauso a María del Carmen. Los cabellos blancos que tiene en la cabeza son pintados. No podemos deducir la edad por ese dato. Oramos con toda la Iglesia por el Papa Francisco, por el Papa Emérito Benedicto, por los cristianos perseguidos a causa de su fe, por todas las familias en dificultades, por todos los enfermos, sobre todo los más desprotegidos y abandonados, y en particular por José Erazo, Carmen Ordosgoitia Oviedo, Amelia Gutiérrez, Shirley Hernández Manotas, Paola de Zuluaga, Lina Contreras, Sebastián Andrés Mejía Sierra, Sol Milena Gómez Villamizar, Mónica Gómez Anaya, Reina Isabel Pérez Pérez, Patricia Cabrales, Rita Reyes Fuentes, Luz Ángela Rosales de la Espriella y Jenny Matilde Gómez Ruiz. También hacemos oración con las familias de nuestros hermanos difuntos Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, María Lucía Vergara Merlano, Ignacio Arturo Castillo Torres. Para quienes conocen al padre Rafael Castillo, él es el papá del padre Rafael, murió ayer. Etilsa Martínez Vergara, que cumple 32 meses. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Dios y la comunión en el Espíritu Santo estén con ustedes. Bendigamos a Dios, agradezcámosle tanto bien que nos hace, tantas bendiciones que nos prodiga, y pidámosle que continúe teniéndonos paciencia y perdonándonos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten Oremos. Padre bondadoso y eterno, ayúdanos a dirigir siempre nuestra voluntad hacia ti y a servir con corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, que el pecado no siga dominando vuestro cuerpo mortal, ni seáis súbditos de los deseos del cuerpo. No pongáis vuestros miembros al servicio del pecado como instrumentos para la injusticia. Ofreceos a Dios como hombres que de la muerte han vuelto a la vida, y poned a su servicio nuestros miembros como instrumento para la justicia. Porque el pecado no os dominará. Ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que al ofreceos a alguno como esclavos para obedecerlo, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, vosotros que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquel modelo de doctrina que al que fuisteis entregados
y liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Palabra de Dios. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaron los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nos habrían arrojado las aguas, llegándonos el torrente hacia el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó en presa a sus dientes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá poco. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este texto del Evangelio, Jesús nos propone mirarnos a nosotros mismos con dos imágenes. La primera es la del dueño de casa y la segunda es la del administrador. La del dueño de casa es sencilla, es el que se siente responsable de lo suyo y por eso está pendiente de que el ladrón no venga a llevárselo.
Esta comparación sencilla en sí misma le plantea a Pedro una inquietud, y entonces Jesús expresa la misma realidad en términos de administración. Vamos a ver la primera. Si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no lo dejaría abrir un boquete. Esto es cuestión de experiencia. Para esto no se necesita ciencia de ninguna clase, simplemente la experiencia. Uno dice, si se va a meter el ladrón, atranco la puerta. Sencillamente. Pero de ahí deriva una advertencia. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen llega el Hijo del Hombre. Fijémonos que Jesús habla de la llegada del Hijo del Hombre en presente, no en futuro. O sea, en cada momento de la historia el Señor puede llegar. Esto no es algo que está como dilatado para el año 8930. No, es que ahora en el 2021 el Señor llega. Y nosotros podemos escrutar la presencia del Señor en la historia, en los hechos que acontecen y que nos muestran que es el Señor. Recordemos, así como para ilustrar eso, cuando los discípulos estaban haciendo aquella pesca y no lograban pescar nada. Entonces Jesús desde la orilla les dice, muchachos, ¿tienen algo? Nada. Bueno, tiren la red a la derecha de la barca. Y cuando vieron aquella muchedumbre de peces, uno de ellos dijo, es el Señor. O sea, cuando nosotros vemos que lo que hacemos en favor de la vida tiene éxito, el Señor está ahí. Por eso, esa invitación que nos ha hecho el Papa Francisco a darle una vida nueva a la Iglesia, con eso de la sinodalidad, que implica que todo el mundo sea tenido en cuenta. Para nosotros eso debe enseguida arrancarnos la misma expresión, es el Señor, Él es el que está allí. Bueno, está viniendo el Hijo del Hombre en un acontecimiento que va a darle nueva vida, le va a dar salida, éxito a la Iglesia. Así que hay que estar pendientes, porque en el momento en que menos pensamos nosotros se da esa venida y puede pasar desapercibida, o incluso podría suceder que nos opusiéramos a esa venida del Señor. Está sucediendo. Por eso el Señor nos dice, estén preparados, así como el dueño de la casa vigila para que no se lleven lo suyo, vigilen ustedes. Cuando el Papa Francisco estuvo en Bogotá, les decía a los jóvenes, no se dejen robar la esperanza. Esa es otra cosa. Nosotros pensamos que solamente nos van a robar cosas, que nos van a robar el iPad, que nos van a robar el celular, pero hay cosas que valen más que esas, que nos roben la esperanza, que nos roben las ganas de vivir. Y nosotros vemos cómo a veces las noticias nos traen la información dolorosa de que un niño se suicidó, un muchacho se suicidó, se dejó robar las ganas de vivir. Si el dueño de casa supiera a qué hora viene el ladrón y cómo viene y qué es lo que se va a robar,
estaría prevenido. Sin embargo, Pedro piensa que eso no es para todos, que eso es para algunos, porque hay otros que no tienen por qué estar preocupados de que el Señor venga o no, porque ya ellos la tienen asegurada. Y dice: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? Jesús no le dice, sino que le refiere otra cuestión, para que cada uno decida si es por sí mismo o por otros. Y entonces presenta dos formas de administración: el administrador fiel y solícito, pero también hay otro que es el administrador que maltrata, abusador y al mismo tiempo inconsciente. Fijémonos en esas dos formas de administración, pero antes de eso recordemos, porque yo sé que esto se los he dicho en otras oportunidades, pero vale la pena recordar, porque la memoria es facultad de recordar y de olvidar. Un administrador, hoy día se necesitan como 10 semestres en una universidad para graduarse de administrador. En aquella época, ¿cómo se formaba un administrador? Miremos el proceso, eran 3 pasos. Primero, al administrador se le confiaba un terreno para que él lo parcelara, de manera que el ganado fuera consumiendo el pasto de manera racionada, primero en aquel sector, después en este otro, después en este, luego en aquel y luego en aquel, para que cuando terminara en aquel ya hubiera crecido el pasto otra vez en el otro y poderlo pasar así sucesivamente. Eso era el administrador, digamos primer semestre. Cuando el administrador mostraba que había sido capaz de realizar ese proceso con el ganado, entonces se lo constituía administrador del resto de la servidumbre en la casa. Entonces debía estar pendiente de que sus compañeros estuvieran oportuna y bien alimentados, de forma oportuna y de manera suficiente. Ese era el oficio del administrador. Cuando el administrador mostraba que era capaz de hacer eso, entonces el dueño lo constituía administrador de todos sus bienes. Pero aquí hay una cosa que a nosotros se nos escapa porque no manejamos la manera de hablar de aquella época, y es que todos esos bienes, fuera el terreno, fuera la administración de la alimentación de la servidumbre, o fueran las posesiones del Señor, todos esos bienes los denominaban con un nombre que es muy significativo, los llamaban vida. Era vida el terreno, era vida la distribución de la alimentación de la servidumbre, y era vida el conjunto de posesiones que tenía el Señor. Ahora vamos a mirar qué es lo que dice Jesús. ¿Quién es el administrador fiel y prudente? Son las dos características, fiel y prudente, a quien su Señor ha puesto al frente de la servidumbre para que les reparta la ración a sus horas. Tener oportunamente y bien alimentada a toda la familia, porque recordemos que la servidumbre formaba parte de la familia en aquella época. La familia no eran solamente el señor, la señora y sus hijos, sino también los criados. Dichoso el criado, el siervo, a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así.
les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. ¿Qué es lo que esto significa? Jesús está dándonos a entender una cosa más de lo que significaba el proceso de formación de un administrador en aquella época. Lo que nos está diciendo es que nosotros, cada uno de nosotros es responsable de la vida de los demás. Y que si cuando Él llega nos encuentra respondiendo por la vida de los demás, recordemos que la llegada del Señor, la última llegada del Señor es cuando nosotros morimos. Entonces Él nos constituye administrador de todos sus bienes. O sea, si nosotros a lo largo de nuestra vida nos hacemos responsable de la vida de los otros, no nos desentendemos de los demás, sino que estamos siempre pendientes de hacerles el bien a los demás, es decir, vivimos en el amor y en el servicio. Si nosotros vivimos nuestra existencia en esa clave, entonces cuando llegue el momento de nuestra muerte, el Señor nos constituye administradores de todos sus bienes. Eso quiere decir que cuando nosotros vayamos al cielo no vamos a estar de ociosos, acostados en una hamaca dándonos honda por toda la eternidad. No. Vamos a administrar los bienes del Señor, los bienes eternos del Señor en favor de la humanidad a la cual en esta tierra nos dedicamos a servirle. Esto es una cosa que cuando uno la medita, se da cuenta de que la llegada al cielo, a disponer de todas las riquezas de Dios, depende de nuestra presencia en esta tierra, en la medida en que somos capaces de responsabilizarnos del bien de los demás. Ya el solo hecho de no hacer daño es una gran cosa, pero como lo veíamos en el Evangelio, no basta con no hacer daño, es necesario que tomemos iniciativas en favor de los demás. El simple hecho de ponernos una mascarilla para cuidar de los demás, al mismo tiempo que cuidamos de nosotros, es una manera de nosotros hacernos responsables de la vida de los otros. Esto no es porque me gusta o porque no me gusta. Es que incluso si no me gusta, si me incomoda, es algo que yo hago por responsabilidad con los demás. En cambio, dice, si el siervo piensa, mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber con los borrachos, aquí nos encontramos con otra cosa. Es un abusador, es una persona que no responde por los otros, y además de abusador es inconsciente. Cuando en el Evangelio se habla de borracho, no está pensando en la conducta de la persona como tal, ni en censurar a la persona, porque nosotros sabemos que el alcoholismo es una enfermedad. Cuando en el Evangelio se habla de borracho, se refiere al que es inconsciente, al que no asume la realidad, no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces aquí de lo que se trata es de aquel que es abusador, violento con los demás, y además de eso, inconsciente, no le importa nada. Vive para sí mismo y no le importa nada. Dice, cuando llega el Señor,
a la hora que menos se lo espera. Aquí dice la traducción lo despedirá. En el texto original dice lo partirá en dos. Pero esto se refiere a una costumbre que había desde los tiempos antiguos. Lo vimos cuando estábamos leyendo el libro del Génesis en el caso de Abraham, que cuando se iba a hacer un pacto, se cogían un animal, lo partían en dos y ponían ambas mitades una frente a la otra, pero dejando entre las dos mitades como una calle. Y entonces cada uno de los que hacía el pacto pasaba por entre las dos mitades y decía: que esto le suceda al que rompa este pacto. O sea, era una manera de expresar que el que rompiera el pacto ya quedaba muerto, o sea, no existía para aquel con quien había pactado. Aquí lo que quiere dar a entender Jesús es lo mismo que decimos nosotros cuando se rompe una relación. Se rompió la relación, ya no hay relación. Romperá con él, sería la expresión, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El servidor anterior era fiel, este no es fiel. Y no es fiel precisamente porque además de desentenderse, fue abusador. Entonces Jesús usa ahora un lenguaje que es áspero, duro, para darnos a entender que cuando uno no tiene libertad y no está dispuesto a ponerse al servicio de los demás, uno se comporta peor que un esclavo rebelde. Y como en aquella época a los esclavos rebeldes los azotaban, por eso habla de que el siervo que sabe cuál es el designio de su señor, pero no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Aquí estamos viendo una cosa que responde a la pregunta de Pedro. ¿Esto es con nosotros o con los demás? Y Jesús le dice: el que conoce el designio de Dios tiene una responsabilidad mayor que el que no lo conoce, pero esto es con todos. Esto es con todos. Por eso dice: al que mucho se le dio, muchos el más se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le pedirá. Nosotros somos al mismo tiempo dueños de casa y administradores. Y lo que Jesús nos está diciendo es para nosotros. Sabemos cuál es el designio de Dios. El designio de Dios es la vida en abundancia para todos. El que sabe eso y se preocupa por eso, ese será constituido después administrador de todos los bienes del Señor. No hay ninguna preocupación por la muerte cuando uno está preocupado por la vida. Cuando nosotros estamos preocupados por la vida de los demás y por hacerles el bien a los demás, no debiéramos estar preocupados por el día de nuestra muerte, porque cuando el Señor venga, nos encontrará haciendo lo que Él esperaba encontrarnos haciendo y nos constituirá administradores de toda su vida.
en este pan que yo comeré. Estás, Jesús, esperándome. Es tu corazón lleno de amor lo que hallaré, ofreciéndome vida y salvación, vida y salvación. En este vino que yo beberé, estás, Jesús, esperándome. Esa es tu sangre, preciosa sangre, la que hallaré, ofreciéndome vida y salvación, vida y salvación. Cierro mis ojos, estás en mí, mi pobre ser vibra de emoción, mi Señor, en mi silencio te alabaré, te bendeciré, te alabaré, te bendeciré. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, concédenos un corazón libre para ofrecer tus dones, de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, porque tú eres el Dios vivo y verdadero, y el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el ser humano creado a tu imagen. Tú nos llamas a cooperar con nuestro trabajo de cada día en el proyecto de la creación y nos das tu Espíritu Santo para que seamos artífices de justicia y de paz, siguiendo a Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre
de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Álvaro Eugenio, María Lucía, Ignacio, Arturo y Etilsa, a quienes acogiste de este mundo en tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros demás hermanos que durmieron en la esperanza de la vida eterna y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Animados por el Espíritu de Dios, sintiéndonos hijos y hermanos unos de otros, oremos como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, 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 danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Padre, ayúdanos a aprovechar la participación frecuente en estos sacramentos para que seamos ayudados con beneficios temporales e instruidos en los bienes eternos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día.